este poder es importante para la gente que nos escucha, que todo tiene nombre y apellido. Primero es que hay que tomar conciencia que tras bambalinas hay un gobierno mundial digitado por la reina de Inglaterra, su esposo, una de las fortunas más grandes del mundo, con el señor Rockefeller, ahora sucedido por Soros, su sucesor natural, y el famoso Bill Gates. Pero acordate que la prensa y los medios de comunicación ya no son el cuarto poder, son el primer poder. Hola, soy Catarina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía. Hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual. Que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo. Que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario equivaldría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales. Y entendemos también que el PIN parental es un elemento claro de censura educativa y, sobre todo, de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran.
los hijos e hijas de padres o madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad, en el feminismo, en la igualdad y en los valores que ya hace mucho tiempo que la humanidad consideró que eran los valores que nos permiten a todos y a todas tener una vida digna de ser vividas. When she came to your school, when she procures bids for ISU with construction, and came to your school and spoke to your staff for 2 straight days, why did she do that? This is why she did that. This is why she did that. To make sure that when our students want to know whether or not they have a vagina or a penis, they have pictures from your staff to be able to help them. They don't have enough sex. They don't have enough anal sex. They need adults to tell them how to masturbate. And what I call that is... So here's what I'm asking you. You have a hard time hearing this from me, but this is for 10 years old and up, and this bill was passed for 5-year-olds. And you have a hard time me sitting here telling you the words anal sex, masturbation. That's hard for you, or the time's up? Because the time's not really up. I don't believe you, Mr. Wiley, that my time is up. But I'm going to end with this. I'll close with this, because this was too much for you. I can tell right now. And that's why you're cutting me off. The last time I said, you know what? Critical race theory. Little girl in the back was laughing every single time Megan said something, because white people oppress black people, right? Isn't your principal black? Isn't your mayor black? Y es gesto claro de este equipo de gobierno el que todos los niños y niñas de Getafe, todos los adolescentes, todos los jóvenes y las jóvenes de nuestro municipio tengan relaciones evidentemente, claramente satisfactorias. No, 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 pero, eso falta, ¿no? Alcaldesa de Getafe, de PSOE. Este vídeo es grosero y real, edición es mala, es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Cote Cazaprone, porque las chorradas prones las cazamos al vuelo. Y no, esto no puede. O sea, os traigo algo, unos documentos que se están repartiendo, una información, unos libros, unas basuras que se están repartiendo, o sea, se enseñan en los institutos, en primero de bachillerato a niños de 15, 16 años. Tenemos aquí el Instituto Canario de Igualdad con los PDFs. No puede ser esto, no. Os voy a enseñar la chapa que dan. Y es que hay ejercicios, ¿vale? Es aprendizaje de los niños, de estas cosas. Niños y niñas que tienen que practicar. No. Y les ponen ejercicios, deberes, cosas prácticas. No están bien. Vamos, prácticas prácticas seguras de caricias entre niños y niñas. No, que no. Como el saber no ocupa lugar, estas son las denominaciones más comunes. También incluye su uso popular y sus definiciones, pero como ya sabéis, ni la ética ni sus placeres caben en una palabra. ¡Ay, Dios mío! Y aquí incluyen como cosas... el masajero, el oral, francés y tal, cunilingus... Espera. Cunilingus, ¡ay, Dios mío! Anilingus, ¿ves? Simulación del... con la boca. En los institutos se enseñan con la boca. ¿Pero por qué propones eso? Beso rojo. Consiste en realizar un... O sea, lamer... durante el sangrado menstrual. ¿Por qué proponéis esas cosas? ¿Por qué enseñáis eso? Beso blanco. El soltar el veneno en la boca y se pasa a la otra persona a través de un beso. No. Lluvia dorada también. Ay, no. Es una práctica que implica orinar durante la relación de... No. Y aquí te lo describen todo en dibujitos. Que esto es lo más que os puedo enseñar, ¿vale? O sea, que para salir en libritos de chavales de 15, 16 años, sí. Pero en YouTube supongo que no. No sé. Pero estaba todo aquí, ¿eh? Todo. Y que aquí, pues, cosas más... No entiendo nada. ¿Por qué? Pero, a ver... No. Y se empeñan en dibujar cosas y van para allá y luego vamos a otro. Deseo, placer y satisfacción. Lo cojo con miedo ya. Sí que no puedes... No, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Por cierto, a eso de las 10, 11 de la tarde-noche estoy haciendo directos. Bastantes días. Echando un ojo a Twitch a ese momento y venid. O entrad en el grupo de Telegram, que allí avisaré cuando hago directos. Aquí ya ejercicios, ¿vale? Os voy a enseñar qué ejercicios les mandan a hacer el profesor. Tú piensas que tienes un chaval, un hija de 15 años y su profesor o profesora, lo que sea, le propone estos deberes. Y que lo anoten. Es que... ¡Oh! Los
Son una parte hermosa de tu cuerpo que merecen como el resto de tu cuidado y respeto. Entenderlos como parte de ti supone conocerlos y aceptar el bienestar que te pueden procurar y la riqueza de sensaciones que pueden aportar. Como hiciste en el ejercicio 2, elige un momento adecuado, prepáralo, bla bla bla. Ay, y prepárate para recorrer tu cuerpo lentamente. Cuando llegues a las partes, dedica un tiempo más largo. Observa su anatomía, cada uno de sus rincones, y luego acarícialos con ternura sintiendo sus curvas, pliegues, rugosidades, suavidad, humedad, temperatura. Acércate a ellos con todos tus sentidos, tal y como lo hiciste con el resto de tu cuerpo. Concéntrate en las sensaciones sin juzgarlas. Utiliza el tiempo que necesites. Cuando acabes, reflexiona sobre las siguientes cuestiones. O sea, que te estés tocando y luego le cuentes al profesor cosas como ¿qué sensaciones tienes cuando recorres las partes? ¿Qué has descubierto? ¿Qué partes son más sensibles? ¿Qué manera de tocarte te resulta más agradable? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has pensado? Si es que has pensado algo. ¿Cómo podrías desarrollar más tu sensibilidad en las partes? ¿Has aprendido algo nuevo sobre ti misma? También puedes hacer esta práctica frente a un espejo. Anótalo aquí. Cuéntamelo. Ven, alumna de 15 años. Cuéntaselo al profesor. O sea, ¿qué es esto? Ejercicio 4. Si tienes aparato reproductor gestante... Ojito, súper inclusivo, ¿vale? O sea, no es... ¿vale? O sea... Vamos a localizar la próstata femenina, ¿vale? Las glándulas de Skene, el Spiderman, ¿sabes? Eso. Se sitúa en la pared anterior de las partes, mira la imagen, con la palma de la mano hacia arriba, introduce 2 dedos... por ejemplo, con azón y anular ligeramente curvados y aproximadamente hasta los nudillos. Ahora puedes acariciar dando un masaje de forma rítmica y constante, presionando de manera que acerques los dedos al monte de Venus desde el interior de esto. Varía la estimulación a ver de qué manera te gusta más. Ejercicios prácticos. Muy bien. Y esto te lo ponen pero para ti, o sea, que también un poco sutilmente te están diciendo que te metas los dedos por el culo. O sea, ¿qué necesidad hay? ¿Os imagináis que por deberes en el instituto os hubiesen pedido que os Yo no apruebo esa asignatura. Por lo visto, según la ley esta progre del PSOE, de Podemos, sobre todo esto, es importante que a tu profesor, cuando tengas 15 años, 16, le cuentes qué fantasías sueles tener más frecuentemente, cuáles te resultan más atractivas o excitantes. O sea, cuéntaselo. Esto no está bien. Yo considero que no está bien. No sé, igual soy muy raro, un retrógrado, conservador, facha, neoliberal, pero no creo que a tu profesor pues, tengas que contarle estas intimidades. Pero que si no tienes mucha imaginación, prefieres una película. Cuando hablamos de no pornografía feminista, nos referimos, o sea, no pornografía feminista, nos referimos a aquellas producciones que tratan a las personas de manera ética, no son la ficción que representan también detrás de las cámaras, además ponen en el centro los deseos de las personas que participan, no las objetivizan, pero a ver, en una película tú interpretas, no tienes que hacer lo que a ti te apetece, sino pues, yo qué sé, si estás ahí grabando El Señor de los Anillos y en vez de rebanar cabezas de orcos te apetece ponerte las volteretas porque eres muy feliz, pues te toca rebanar cabezas de orcos. Pero bueno, que para los chavales, pues les ponen 2 links para que vayan a páginas pero feministas. ¿Qué? Lo que no habías pensado. Pero aquí llegamos. No. Ejercicio 7. Ejercicio para hacer en compañía. Wipe this pathetic planet from the face of the galaxy. ¿Vale? Basándonos en el ejercicio 2, si te apetece puedes hacerlo con otra persona. Se trata de hacer el mismo recorrido, pero pactándolo previamente. Para ello ambas partes tienen que llegar al acuerdo en relación a las partes del cuerpo que se pueden tocar o no tocar. El tiempo de dedicación tiene que ser igual para ambas personas. Y si quieren preparar el lugar deben también acordar cómo hacerlo y entre las 2 personas... Esto no está bien. Esto yo creo que no está bien. Lo harán por turnos, de manera que en cada turno hay una persona que recibe y otra que da. Quien recibe se concentra en sentir, la que da en dar. La finalidad no es excitarse, aunque eso puede ocurrir. Chavales de 15 años, ¿ah? Escríbelo aquí luego, O sea, luego les tienes que contar lo que has hecho. Uf. Ojo, que si ella tiene 15 y él tiene 16, puede ir por juzgado luego, O sea... En este ejercicio hay 2 prohibiciones importantes. Una es penetrar con un objeto, con los dedos se puede. Otra es estimular con intención de que haya un orgasmo. O sea, si estimulas normal, está bien, pero si te pasas, está mal. Se trata de que ampliemos la mirada sobre la ética y conozcamos mejor cómo interactuamos en este terreno. Cuando hayan acabado, dediquen un rato a hablar sobre cómo se han sentido, tanto recibiendo como dando, y estas preguntas pueden orientarles. ¿Qué sentiste al dar y al recibir? ¿Qué te gusta? ¿Qué sensación te dan las diferentes partes de tu cuerpo? ¿Cómo te has sentido al ser tocada y al tocar? ¿Qué has pensado? Si es que has pensado algo.
¿Has aprendido algo nuevo sobre ti misma? También pueden hacer esta práctica frente al espejo. Mírense, obsérvense, explíquenlo aquí y que el profesor tenga, pues, vuestras fantasías, vuestras sensaciones, que le describáis cómo hacer esto. No. Por supuesto, todo esto con un montón de ideología de por medio, porque hablan del punto G, la próstata y la eyaculación en las mujeres. El estaba tomando mucho protagonismo en las reivindicaciones del movimiento feminista y la investigación científica lo avalaba. Pero en los años 80 se popularizó la idea del punto G. Parece que desde la ciencia oficial androcéntrica había necesidad de convencer de que solo se puede tener una relación del tema correcta con un tema vaginal, acorde al modelo normativizado del aire, penetrativo y cis hetero. Porque es que, fíjate cómo la está colonizada no solo por una interpretación científica androcéntrica, sino por la profusión de científicos. La tenemos llena de apellidos de señores: Falopio, Skene, Bartolino, Graf, Neberg, mientras hay una ausencia de científicas. Patriarcado, qué malo es el patriarcado, por favor. El tornillo... Uy, no había leído eso. No había leído eso. El tornillo reflexiona sobre las 10 ideas heteropatriarcales, sobre esto en clave de humor. El tornillo es el vídeo de Iranchu Varela. O sea, ahí tiene links a Iranchu Varela esto. Madre mía. Hablan de ciencia y... No había leído esto hasta ahora. Por favor. El kit es una extraordinaria fuente de placer. Por ello fue el foco de atención para el control de la cultura androcéntrica y por la moral social patriarcal. ¡Es imposible derrotarme! ¡Soy un dios! ¿Cómo iban las mujeres a producir placer sin necesidad de un nabo que las estimulara? El apareció y desapareció del interés científico hasta que en 1998 la uróloga australiana Ellen O'Connell mostró su anatomía real. Y luego, pues hablando de cuerpos, identidades y orientaciones, ¿veis? O sea... Aquí, tengo que tapar aquí, no, o sea... En este folleto, pues te muestran una imagen de, bueno, seas lo que seas, pues elige lo que te tú, tira para adelante. He tenido que censurar, pero creo que entendéis lo que he censurado. O sea, mirad las combinaciones y... pin parental, ¿no? O sea, necesitamos sacar mucha ideología de... Y mucha perversión, y muchas... ¿Qué es esto? ¿De verdad como padres no puedes negarte a que tu hija o tu hijo le cuente sus fantasías al profesor y que el profesor mande un deberes de aparecer en pareja, de tocaros y introduciros y... ¿No te puedes negar? Es que le estás quitando derechos a tu hija de 15 años o tu hijo de 15 años a... Ay, Dios mío. Como deberes. Mira. No, yo no lo veo bien. Llamadme raro. Esto no está bien. Yo creo que estamos yendo por un camino un tanto extraño. O sea, deja a los chavales que aprendan, que investiguen. Y no le pongas a un pureta, a un tío, tía, una charo, a decirle, cuéntame, ven aquí, papá, cuéntame. No veo bien esto, lo siento. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Es que no. Es que no. No, pero no. Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy vamos a hablar de la feminista Pamela Palenciano. Sí, esa señora que va por los colegios pagada con dinero público mientras le cuenta a los chavales un monólogo feminista. No solo duelen los golpes. Y en este monólogo básicamente Pamela Palenciano lo que hace es narrar su experiencia en tono jocoso y cómico y dramático con anteriores parejas, una en particular llamada Antonio, con la que supuestamente pues tuvo una relación tóxica en la que ella fue víctima de maltrato. Esto sería efectivamente lo que ella dice, porque incluso hay momentos en el monólogo donde afirma que la familia de su expareja pues tendría una versión distinta, evidentemente, pero bueno, sería una dramatización donde básicamente ella con chascarrillos pues intenta inculcar a los chavales los peligros de la violencia machista. De esta señora específicamente ya hablaría en un vídeo que hice el 28 de junio de 2018 que se llamaba Violencia de Género e Ideología, en el que ya deconstruía y ya desarticulaba la particular manera de entender la violencia en el ámbito de la pareja que tiene esta señora en concreto. Por lo tanto, si un hombre está encima de una mujer, ¿cómo un hombre puede recibir violencia de alguien que está aquí, que se intenta colocar aquí? Puede ser su jefa, una madre hacia su hijo, niño, hombre, varón. Ya, la violencia contra los hombres existe de otros hombres a otros hombres, de mujeres que se pueden colocar por encima, como reitero, una mujer que es jefa de un hombre de la misma edad, o ella resulta que es más joven pero él es su empleado. Cuando en una relación de pareja hay un desequilibrio que viene de asimétrico desde que nacemos porque somos socializados en la desigualdad, hombre y mujer,
En ese desequilibrio, en esa asimetría de la relación, es imposible que de aquí se intente montar aquí. Como veis, ella tiene una forma bastante particular de entender la violencia que solo se podría ejercer desde relaciones de poder. Y básicamente ella considera que las mujeres en nuestras sociedades están aquí y los hombres en nuestras sociedades estarían aquí. Y por lo tanto, los hombres sí podrían ejercer violencia contra las mujeres, pero las mujeres, al estar aquí, más abajo que los hombres, jamás podrían ejercer violencia contra los hombres. Que enlaza mucho con una parte importante del relato del feminismo radical que entiende que la violencia de las mujeres hacia los hombres se consideraría siempre una forma de autodefensa. Al ser las mujeres parte del colectivo de los oprimidos, jamás podrían ejercer violencia contra el colectivo de los opresores y esta violencia pues siempre sería autodefensa. Por estar siendo aplastadas y estar sistemáticamente bajo la bota y el yugo del patriarcado, claro está. Es parte de que quede claro quién puede ejercer la violencia. Una cosa es la agresividad y otra es la violencia. Esto para los que hacen antropología, sociología, psicología pueden explicarnos mucho más qué es la agresividad, la rabia y qué es la violencia. No tiene nada que ver. Como habéis podido escuchar de la erudita Pamela Parenciano, si tu novia o tu mujer te golpea, te insulta, te veja, te echa ácido por la cara o te rompe las piernas o incluso si te llega a asesinar, esto jamás se podría considerar una forma de violencia, sino que sería una forma de agresividad, una forma de rabia, sustentada y respaldada por esa terrible opresión sistémica que sufrirían las mujeres en las sociedades occidentales patriarcales. Entonces, cuando una mujer responde a la violencia que sufre desde aquí arriba, al responder e intenta colocarse aquí como no llega, todo esto que ejerce la violencia, cuando ve que una tía se les revela, resulta que son hombres maltratados. ¡Oh! Me duele el alma. Ay. Y sí, aunque ahora vuestra cabeza esté haciendo petacetas, esta señora que se mofa, que se ríe, que se burla de los hombres maltratados, sería la persona que ahora mismo está yendo a los colegios a educar a los hijos de todo el mundo sobre la terrible violencia machista, la única forma de violencia que según Pamela Parenciano se podría dar en una relación de pareja y que tristemente enlaza y encaja perfectamente con lo que dicen nuestras leyes. Para que os hagáis una idea de qué significa la Ley Integral de Violencia de Género. Por eso que los hombres maltratados por sus mujeres, que sufren denuncias, que nadie les cuenta, que es una cifra que no interesa al gobierno, porque la doctrina de género, las políticas de igualdad están en su contra y no saben dónde acudir, bueno, pues a ver si podéis ver un poco más de información. A ver si os enteráis, chavales, que es que os falta información. Quiero decir, si vuestra novia os pega, os golpea, os insulta, realmente solo se está defendiendo de la violencia implícita que estas sociedades patriarcales ejercen sobre ella. Solo sería su rabia intentando defenderse del yugo machista que tú implícitamente ejerces sobre ella. Y esta señora, que se nota que le tiene pues un poquito de prejuicio al colectivo de hombres, diciéndolo de forma bastante gentil y amable, ojo, que sería por supuesto un prejuicio y un odio totalmente justificado debido a la situación de opresión sistémica en la que esta señora vive diariamente. Y lo que ha pasado es que hace relativamente poco se hizo viral un clip que probablemente tenía algunos años, en el que a la buena de Pamela Parenciano pues no se le ocurría otra cosa que humillar a 3 o 4 chavales que habían acudido a ver su función, que en un momento determinado, hartos de sus chanzas y sus burlas, pues deciden abandonar el auditorio. Buena, ¿qué pasa? Esto es destino puro, tronco. ¿Qué pasa? ¿Dónde habéis ido, nena? ¿A fumar un cigarro habéis ido? Joder, nena, ¿y eso? Pero eso es por casillo, por casillo. Porque ha salido los huevos, y ya está. Vale. Se está esta tía aquí hablando de cosas, que a mí me toca los huevos, pues me fumo un cigarro. ¿Vale? Ya está. Primo. ¿Qué tal las cosas aquí en Linares? Guay, ¿no? ¿Y los profesores de estos quiénes son? Espera que yo me quito cuando quiera, espérate. Pero no le he dicho nada. ¿Verdad, maestra, que no le he hecho nada? No eres maestra, pues es que yo digo maestra a todo el mundo. ¿Que vais ahí o qué? Venga, pues vámonos juntos todos, venga, vámonos. Venga, vámonos de aquí, el monólogo lo va a seguir ella ahora, yo me voy con esto, ¿vale? Pues aquí salimos, venga, vamos, vámonos. Hala, hasta luego, venga. Hasta luego, nos vamos. Que no conozco estrictamente el contexto de estas imágenes, pero básicamente parece que los chicos estos, ya hartos de que la señora esta se ríe en su cara, pues deciden abandonar el auditorio y dejar la función, sin más. Esto debió de picar muchísimo al orgullo de Pamela Parenciano, aunque ella intenta que parezca que le da igual y que le parece algo gracioso, y a partir de ese momento pues empieza un pequeño rant en el que intenta humillar a los chavales que se acaban de ir, les insulta, etcétera, etcétera, etcétera. La Virgen Santa, tío, en mi vida me había pasado esto, 16 años con este proyecto, es la primera vez que hago. Increíble, ¿eh? La Virgen, nene. Al final me llevo que uno no profeta en su tierra, nena. Entonces, ¿has visto cómo se ha venido conmigo? Alucinante, ¿eh? Tía, hasta el final, ¿eh? Y no habéis dado cuenta, ya lo cuento, como no está aquí, se jodan. No habéis dado cuenta como yo lo que he hecho es ponerle el espejo, de andar como ellos,
igual, y ella no se estaba dando cuenta que estaba imitándolo de su forma y de... uy. Que ese gilipollas para no verlo, vamos. Mira estos chavales gilipollas, ¿sabes? Que me estaba riendo en su cara de ellos, o sea, me estaba riendo en su cara muy fuerte, les estaba imitando, me estaba burlando de ellos. ¡Hay que ser gilipollas! A mí, tía, una tía enfrente mía, imitándome así, y me para y digo, ¿por qué me imita? ¿No? Jo, tía, a mí me hace una tía esto y yo le digo, ¿por qué me imitas? Y aquí vemos cómo esa masculinidad tóxica que habría abandonado la sala, esos hombres violentos y privilegiados, a los que ella estaba humillando, al irse de la función de manera tranquila, sin hacer aspavientos, sin insultar, de forma totalmente educada, estos hijos sanos del patriarcado son humillados por Pamela Palenciano precisamente por no haberla contestado, por no haberla respondido de forma agresiva o violenta. Y ella básicamente pues se jacta de haberles humillado, de haberse reído de ellos, de haberles imitado sin que ellos se dignasen a contestarla. Y esta señora por alguna razón es la que es contratada por numerosos colegios públicos para que le enseñe a nuestras niñas sobre las relaciones tóxicas que tienen con otros hombres. Es increíble, vamos. Luego le voy a contar en el Instagram, vamos, esto es mortal, vamos, lo que va a pasar. Y encima la tía todavía nos dice que va a prolongar esa burla y esa humillación por sus redes sociales. Claro que sí, Pamela Palenciano. Después lo que hace Pamela Palenciano es acercarse a una de las chicas que estaban en primera fila para preguntarle cómo se habría sentido con la imitación que ella hace de un hombre, de un varón heteropatriarcal masculino tóxico. ¡Soy un dios! ¿Tú cuando yo venía aquí? ¿Dónde he venido? Ah, cuando yo he venido por aquí, ya no puedo preguntarle a ellos, pero bueno, cuando he venido como Antonio y te he mirado, ¿cómo te has sentido, hija? ¿Te has sentido bien? Eso, te da vergüenza, te da vergüenza. Y en este clip básicamente pues vemos como Pamela intenta buscar una respuesta específica de la reacción que habría tenido la chica a su interpretación de un varón heteropatriarcal. Y cuando la chica le contesta lo que no quiere Pamela, vemos como Pamela intenta guiar la respuesta para que la chica le diga que efectivamente con su imitación de hombre se siente muchísimo más intimidada y siente como sus derechos son aplastados por los privilegios heteropatriarcales de los hombres. Te ha puesto la vergüenza porque te estoy mirando. ¿Te sientes igual cuando vengo como chica a cuando he venido como tío? No te sientes igual. ¿Cómo te sientes cuando viene un tío así, no? De esa manera que he venido yo. Vergüenza. Intimidad puede ser, porque tu cara era como... Ay, 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 ay. Y la chica básicamente la contesta que cuando viene una mentecata como Pamela Palenciano en mitad de una función haciéndose pasar por un tío, lo que ella siente es vergüenza, que es lo lógico. Pero esto es algo que a Pamela Palenciano pues no le sirve e intenta reconducir esa respuesta para que la chica le diga que se ha sentido intimidada. Algo que evidentemente refuerza el relato que a Pamela le interesa, que es el de esa opresión sistémica que ejercen todos los hombres, lo quieran o no lo quieran, sobre las mujeres que son víctimas indefensas. Y no, Pamela Palenciano, que tú conduzcas la respuestas de las niñas que están viendo tus funciones no prueba que haya una opresión sistémica o que las mujeres por defecto se sientan siempre intimidadas en presencia de los hombres. De especial mención este vídeo y esta función porque un servidor habría sido un invitado especial en ella. Escuchad el siguiente clip. Hombre maestra, porque el embrismo existe, el embrismo existe, el embrismo existe. Y la misandría también. Y la denuncia que lo he visto yo en el YouTube. No sabes qué te ríes, que yo lo he visto en el YouTube. Un nene que se llama hetero blanco, un nene que da datos reales da ese. Lo que pasa es que tiene una máscara puesta, ese, con una gafa de sodio, se da muy feo. Y por eso no se pone la cara. Pero ese nene habla de datos reales, el del YouTube. El del YouTube que lo he visto yo. La tele manipula un montón. Y las denuncias falsas, eso las apunta en el móvil si quieres. Una importante polémica se ha desatado en España por el PIN parental que ha propuesto Vox, que es sencillamente una herramienta con la cual los padres de familia pueden controlar el adoctrinamiento en ideología de género que llevan adelante los colegios sobre sus hijos. La cuestión es bastante simple, se trata de una solicitud escrita con la que los padres piden a los directivos que se les requiera autorización expresa para bajar ciertos contenidos a los niños. El progresismo y la izquierda en general han puesto el grito en el cielo. Más familia es menos Estado y menos Estado es más familia. Es decir, una familia con más poder de decisión tiene por consecuencia un Estado con menos poder de adoctrinamiento. Y como la ideología de género sin el Estado no es otra cosa que un conjunto de ideas ridículas en las que solo una minoría de tontos dispuestos a autoengañarse creerían, es evidente que los zurdos no permitirán tan fácilmente que los padres de familia ejerzan el derecho humano de escoger la educación de sus propios hijos. En esa desesperación, la izquierda hizo patente lo que verdaderamente piensa, que los niños son piezas de Leviatán. Escuchemos lo que dice la ministra de Educación española, Isabel Celaá, al respecto. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor
es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario equivaldría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales. Esto que acabamos de ver se llama falacia del hombre de paja. Esta falacia consiste básicamente en poner en boca del adversario argumentos e ideas que él no tiene ni ha pronunciado y proceder a rebatir esas ideas y argumentos como si verdaderamente fueran los suyos. En este caso se dice que los hijos no son propiedad de los padres, como si aquellos que defienden el PIN parental afirmaran que los hijos son una propiedad suya, como una especie de mercancía con la que pueden hacer lo que se le venga en gana. Por supuesto, el espectador desprevenido escucha esto y coincide con la ministra. Claro que los hijos no son una propiedad de los padres. Las personas no son propiedad. ¿Qué animal tomaría a su hijo como una propiedad? La ministra tiene razón, se dice, ¿no? Cuando el espectador llega a esta conclusión entonces de que la ministra está diciendo algo razonable, la falacia del hombre de paja llega a su punto más importante, que consiste en ofrecer entonces la verdadera conclusión. En este caso, si los niños no son propiedad de los padres, ¿qué son los niños? Sujetos de derecho, se nos dicen. Pero aquí viene lo que no nos dicen, y es que como el Estado moderno es el que crea, gestiona y aplica el derecho, reducir a los niños a meros sujetos de derecho es reducirlos a meras piezas subordinadas al Estado. De esta forma, de la conclusión de que los niños no son propiedad de sus padres, nos llevan, sin que nos demos cuenta, a la conclusión de que los niños son propiedad del Estado. Veamos ahora rápidamente otra manera de justificar esta expropiación estatal de los niños, esta vez en boca de Irene Montero, ministro de Igualdad de España. Entendemos también que el PIN parental es un elemento claro de censura educativa y, sobre todo, de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres o madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad, en el feminismo, en la igualdad y en los valores que ya hace mucho tiempo que la humanidad consideró que eran los valores que nos permiten a todos y a todas tener una vida digna de ser vividas. Acá tenemos varios elementos. Por un lado, el nuevo comodín siempre válido para condenar todo lo que venga en gana condenar, el machismo. En efecto, el machismo hoy cumple una función muy parecida a la de fascismo. Es de esas palabras demonizantes que han perdido todo contenido concreto, pero que precisamente en virtud de esa pérdida pasan a significar el mal absoluto. Y al calificar a los padres que se preocupan por la educación de sus hijos como machistas, de inmediato se los coloca en el imaginario colectivo, claro, del lado del mal de todos los males posibles. Seguidamente aparece otro comodín del infierno, los homofóbicos. Bajo esta categoría se coloca a todo aquel que disienta con la ideología de género. Y lo que se dice al respecto es muy claro. Si existen padres que disienten con la ideología de género, deberían perder por ese motivo todo derecho relativo a la elección de la educación de sus propios hijos. Padres y madres machistas y homofóbicos, en definitiva, se constituyen en ciudadanos de segunda, y es legítimo suspender sus derechos humanos, como el que establece la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, donde se otorga preferencia educativa a la familia por sobre el Estado. Cuando Montero habla sobre que los niños tienen el derecho a ser educados en feminismo e ideología de género, lo que en verdad quiere decir es que los niños tienen la obligación estatal de ser adoctrinados en feminismo e ideología de género. Y acá hay una diferencia muy importante. El derecho a la educación es un derecho formal que, si no quiere vulnerar la libertad de conciencia, no puede imponer un único contenido material obligatorio. Dicho de otra forma, existe un abanico de posibilidades educativas, tipos de escuelas y tipos de contenidos que las familias tienen derecho a elegir como parte del derecho a la educación misma. Pero Montero justifica esta única opción obligatoria, que es la ideología de género, con una falacia ad populum, cuando dice que toda la humanidad convalida estas ideas y por ello mismo el Estado las debe imponer bajo la jerga de los derechos. La pregunta detrás de todo esto es, ¿cuál es el valor de la familia en una sociedad? ¿Por qué resulta importante la institución familiar, si es que de verdad es algo importante? La pregunta por el valor y la importancia en alguna medida es la pregunta por la función de la familia nuclear moderna. ¿Cuáles son esas funciones? Yo diría que hay al menos 3 funciones fundamentales. Primero, una función socializadora, es decir, la familia es el primer grupo que hace posible la socialización. En sociología se llama socialización a los procesos de aprendizaje social, el aprender a vivir con otros. Y es evidente que la primera educación, en tal sentido, la recibimos de nuestros padres y hermanos. Y de ello surge que la educación institucionalizada por el Estado no pueda desentenderse de que el origen formativo y educacional del individuo no es el propio Estado, sino la propia familia.
Segundo, una función psicológica o afectiva, es decir, la familia se constituye en el grupo de contención y desarrollo afectivo más importante de la persona durante sus primeros años y por lo general a lo largo de toda su vida. Importantes escuelas de psicología, no por nada, atribuyen a las experiencias afectivas de la infancia respecto de los miembros de la familia funciones determinantes para nuestra estructuración psíquica. Tercero, una función económica. La familia es también una unidad económica que protege económicamente a sus miembros que no están todavía listos para valerse por sí mismos en el mundo de la producción. Alimentación, vestimenta, hogar son algunos de los elementos que se desprenden de esta función. Es evidente que existen familias disfuncionales y así las llamamos precisamente cuando sus funciones fundamentales no se cumplen o peor todavía cuando sus propios responsables atentan directamente contra los miembros más indefensos. Pueden pensarse varios ejemplos: padres que socializan a sus hijos en prácticas delincuenciales, padres que abusan de sus hijos, padres que no son capaces de alimentar a sus hijos. En estos casos el Estado desde luego está legitimado para socorrer al niño y cumplir de manera subsidiaria las funciones que su familia no cumplió, pero siempre de manera subsidiaria, lo cual significa que en una sociedad libre aquellas funciones que corresponden a los elementos de la sociedad civil no pueden ser arrebatadas por el Estado a menos que su cumplimiento en casos específicos se torne imposible. Un Estado que absorbe a la sociedad civil es lo que en teoría política se denomina totalitarismo, y el totalitarismo ha demandado por definición el debilitamiento e incluso el aniquilamiento total de la familia como formación social intermedia. Esto que vemos ahora no es nada nuevo. Mussolini, por ejemplo, ya decía: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Si lo pensamos bien, esto es exactamente lo mismo que están diciendo feministas, militantes de género y socialistas en España y en general en todas partes, que si la familia se opone al Estado, entonces mal por la familia, porque nada puede ser concebido por fuera del Estado, ni siquiera las valoraciones morales sobre la propia sexualidad. También podemos pensar en la Rusia soviética, donde el Estado se propuso, sobre todo durante los primeros tiempos, absorber por completo a la familia. La feminista comunista Alejandra Kollontai escribía en 1921 en su ensayo Comunismo y Familia lo siguiente: la patria comunista alimentará, criará y educará al niño. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia sustituyéndola. Gradualmente la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines de infantes, residencias, guarderías de niños, etc. y muchas otras instituciones de este tipo en las que el niño pasará la mayor parte del día. Es decir, lo que estamos viviendo hoy no es nada nuevo. Es simplemente una forma amable y bien disimulada del totalitarismo. El Estado es una maquinaria impersonal de poder coactivo. Quienes manejan el Estado son personas de carne y hueso que habitualmente denominamos políticos. En una sociedad libre, los políticos no son los dueños de los hijos de los demás. Y así como nadie en su sano juicio le daría su billetera a un político para que se la cuide, entiendo que mucho menos le daría a su propio hijo para que se lo eduque. Y convengamos que los españoles tienen sobrados motivos para querer cuidar a sus hijos de los propios políticos. Si no, escuchen nada menos que a la directora de Diversidad Sexual y LGBTI, Boti García, contando públicamente cuando, dando clases en un bachillerato, se enamoró de una alumna menor de edad con la que mantenía relaciones efebofílicas lésbicas. 8 años dando clase al antiguo bachillerato de entonces, quinto, sexto y luego Preu, el Preu, imagínate, a chicas de 15, 16, 17 y 18 años. Ahí me han contado muy que duro, una chica de 17 años y tú os enamoráis y empezáis una relación clandestina, que la familia de ella se medio entera, entonces es que me una perseguía cosa... la madre con una plancha caliente, en fin, es un símil, pero que casi era así. El PIN parental de Vox es un instrumento muy interesante y creo que la indignación que ha generado en los progres es una señal de que puede tratarse de una herramienta que amplíe un poco la libertad de los ciudadanos contra las intentonas totalitarias del Estado. Sería muy bueno poder llevar esta idea a otros países y ojalá en Hispanoamérica se procure imitar este modelo. El PIN parental vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados. El PIN parental o pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta. Es que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, que les puedan proteger y que también esos niños se puedan desarrollar libremente, sin adoctrinamiento, y esto es fundamental. Queremos que los políticos quiten las manos de encima de nuestros niños. Vamos a escuchar de todas maneras, porque es verdad que se intenta instalar en el debate, y quiero escuchar también a Ambrosia Calvo, ese movimiento para sacarlo fuera, para llevarlo a la casa de campo o meterlo otra vez en el armario, como han dicho algunos dirigentes.
El orgullo gay, especialmente el festival que hay después, ¿no?, que es el MADO, que invade todos esos barrios, y algún otro más, si no respetan las condiciones mínimas, tendrán que ir a otro sitio donde puedan dejar dormir a los madrileños. Respetar a quienes quieren descansar porque tienen que trabajar al siguiente día, de los que tienen el derecho a que las calles no aparezcan por la mañana llenas de alcohol, de botellas rotas, de los que tienen derecho a poder pasear con sus hijos sin ver sexo explícito en la calle, porque eso basta irse a pasar al lado de la manifestación y uno verá, o las distintas, ver espectáculos de exhibicionismo. Pues hay que saber compaginar los derechos. Hay cosas que han dicho que no me gustan, como lo de llevarse el orgullo a la casa de campo, no estoy de acuerdo, porque además entiendo que el orgullo, por ejemplo, no es disponible por ningún alcalde, porque el orgullo es algo que es de todos los madrileños, es una conquista social, está plenamente arraigada en la sociedad madrileña y eso no lo vamos a aceptar. La casa de campo, ya no solo porque es un bien patrimonial, es también un escenario donde las familias durante el fin de semana van a estar a hacer deporte, etcétera. No creo que sea el sitio. El orgullo gay con el Partido Popular ha tenido sus mayores cuotas de participación y creo que se tiene que seguir desarrollando como siempre y donde siempre, eso sí, fomentando el descanso de los vecinos y la normalidad del distrito. Estabais todos mirando el vídeo, Ambrosi, así con cara de y calvo, sobre todo el momentazo de Ortega Smith diciendo el sexo explícito en las calles, y como decía Jordi, como si la gente en la playa, los heterosexuales, por ejemplo, no te los encontrabas a veces también teniendo sexo explícito. ¿Qué pensáis? Bueno, estaría bien que tuvieran la misma vara de medir para todas las fiestas y para todos. La noche de San Juan, claro. Sí, yo creo que es una provocación. Yo creo que detrás se esconde las ganas de polarizar a la sociedad y de pues la gente que tiene un disgusto con algún tema, pues de acercarse a ellos de alguna manera, pero creo que es una minoría y creo que relativizan el alcance que tiene el orgullo, que es que no es una fiesta, es una manifestación cuya base es la visibilidad y cuya base es que la gente que ha crecido a oscuras se muestre con luz. Y no se puede olvidar eso. Y eso no lo pueden quitar de las calles y eso lo tienen que ver los niños y las niñas para crecer en un mundo más justo. De hecho, Calvo, una de las cosas que ocurre efectivamente es que es también una reivindicación pedagógica, ¿no? Si pasamos de la vida de Federico, al que vamos a ver mucho el próximo sábado subido a una bonita carroza, a la que tenéis ahora, las nuevas generaciones, claro, no tiene nada que ver precisamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque ya se da por hecho la visibilidad, aunque no siempre ha sido así, ¿no? Bueno, es que todos sabemos cómo nace el orgullo y nace como una reivindicación a raíz de una redada y a raíz de la opresión. Entonces, es el recuerdo de todo lo que nos ha pasado y es la celebración de que hoy podemos salir a las calles con orgullo. Entonces, es que no cabe hablar de sexo explícito, no cabe hablar de otras cosas. Cabe hablar de lo necesario que es y de lo pedagógico que es y del recuerdo de esa conquista de derechos que pueden estar en peligro y que no nos pueden quitar. ¿Qué pasa si alguien de uno de los dos equipos admite que es gay en Rusia? ¿Se quedaría callado? Hay una cosa que le quiero decir. No tenemos ninguna restricción, ninguna persecución basados en el género de las personas. Es más, hay mucha gente que ha proclamado su orientación sexual no tradicional y hemos mantenido relaciones con ellos. Muchos de ellos han logrado resultados importantes en su campo de actividades. Muchos incluso han recibido premios del Estado por los éxitos logrados. No hay ninguna restricción. Hay una ley de propaganda. Hay una ley que prohíbe la propaganda de la homosexualidad dirigida a menores. El razonamiento de la ley es que los niños puedan crecer sin que se les influencie. Cuando él o ella crezca, pueden tomar su decisión de cómo van a organizar sus vidas, incluyendo sus vidas sexuales. Y cuando sean mayores de edad, a los 18, no hay ninguna restricción. Hay una tradición, la de ser un machote en Rusia. Es una tradición muy fuerte. Hasta cierto punto tiene razón, pero en Rusia no tenemos esa situación como en algunos estados islámicos, donde la pena de muerte amenaza a los homosexuales. Sí, es diferente. En Rusia tenemos una mentalidad bastante abierta. ¿También con los militares? No hay restricciones. ¿No hay restricciones en la milicia? Ninguna restricción. Si te estás dando una ducha en un submarino con un hombre y sabes que es gay, ¿no hay problema con eso? Bueno, prefiero no irme a la ducha con él. ¿Para qué provocarle? Para que lo sepas, soy maestro de judo y de sambo también. Puedo decirte esto como jefe de Estado. Creo que es mi deber mantener los valores tradicionales y los valores familiares. ¿Por qué? Porque los matrimonios de personas del mismo sexo no tienen hijos. Dios así lo ha decidido. Y tenemos que cuidar los nacimientos
En nuestro país tenemos que reforzar las familias, pero eso no significa que tenga que haber persecuciones contra la gente. Pero quiero destacar una cosa. En una sociedad donde tantas cosas van mal habrá muchos huérfanos, y muchos de esos huérfanos pueden ser adoptados por parejas del mismo sexo. Sí, es posible. No puedo decir que a nuestra sociedad le agrade eso, y soy bastante honesto con eso. Un niño creo que tendrá más libertad cuando haya crecido. Si lo han hecho en una familia tradicional, tendrán más opciones. Gay people across Russia say there's been a surge of intolerance, discrimination and violence. And it started around the time Russia's parliament passed what's become known as the Gay Propaganda Law. Moscow is not Sodom. We are here to support normal people that want to create families. No avanzan, sino que retroceden. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este domingo la controvertida ley que castiga con multas de entre 100 y 125 euros todo acto de propaganda de relaciones sexuales no tradicionales delante de menores, sea personalmente, por internet o a través de medios de comunicación. La sanción rondará los 20.000 euros si se trata de una entidad jurídica y si los infractores son extranjeros pueden ser expulsados del país. Nuevamente los actos de protesta, como este que ven en San Petersburgo, han sido duramente perseguidos por la policía. En Rusia las manifestaciones a favor de los derechos de los homosexuales están prohibidas. Un 88% de los rusos está a favor de esta prohibición y más del 40% estaría a favor de perseguir penalmente las tendencias sexuales no tradicionales. ¿Se acuerdan de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Que llamó a todos nuestros países a legalizar el matrimonio homosexual, leyes de identidades de género, entre otras cuestiones más. Bueno, ¿quién financia la Corte? Acá está. Lo financian más estados que no son americanos, a pesar de que esta Corte es americana, que nuestros propios estados americanos. Y esto es información pública. No les voy a dar todos los números que tenemos ahí, pero esta es básicamente la información. Fíjense, los países americanos financian apenas el 20% del presupuesto de la Corte. El resto, el 80%, lo financian ONGs internacionales y otros estados. ¿Qué otros estados? Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza y la Unión Europea en general. ¿Cuáles son las ONGs que lo financian? Fundación Arcus, que es la principal fundación financista del lobby LGBT en el mundo. Google, la Fundación Ford, Freedom House, fundaciones de muchísimo poder financiando nuestra Corte. ¿Cómo nuestra Corte no va entonces a pedir la legalización a todos los países del matrimonio gay? Si evidentemente el dinero viene del lobby gay. Open Society, ¿quién dirige Open Society? ¿Quién es el dueño de Open Society? Soros, financiando el lobby LGBT y a las feministas. ¿Con cuánto? Esto es toda información pública de Open Society. ¿Cuánto? ¿Cuánta plata puso Open Society en los últimos años? Más de 15 billones de dólares. O sea, 15.000 millones de dólares. ¿En qué lo puso? Esto es un gráfico de la propia fundación. Lo puso en periodismo. Ahora entienden, ¿no? Lo puso en periodismo. Lo puso en educación superior, o sea, universidades. Ahora entienden, ¿no? En gobiernos, en política. En lucha contra la discriminación y un montón de cuestiones así. O sea, puro eufemismo para generar policías del pensamiento que respondan a estos lobbies. Warren Buffett dona más de 1.200 millones de dólares a la industria del aborto. Bill y Melinda Gates están financiando también esto. La Ford Foundation está financiando todo esto. En fin, voy a pasar un poquito más rápido ahora sí. Están financiando mucho. Católicas por el Derecho a Decidir, que son un grupo abortista, que se dicen católicas, no lo son, pero engañan de esa forma a la gente. Recibe de la Fundación Ford, por ejemplo, más de 3,5 millones de dólares. ¿Cuánto reciben los movimientos pro vida en Perú? 0. ¿De quién? De nadie. Si nadie financia, somos nosotros los que estamos financiando. Desde abajo. Voy a hablar del problema de las relaciones que tenemos padres-hijos, la pérdida de autoridad de los padres, la ausencia de deberes de los hijos respecto a los padres y que no tenemos término medio. Hemos pasado del padre autoritario al padre colega, con las consecuencias que lleva a eso. El delito que está subiendo en ese tema, delito de maltrato de hijos a sus padres. Después voy a tocar el tema de la escuela, la pérdida de autoridad de los maestros, las leyes que se aprueban sin estudiar, que se aprueba por ley, la cantidad de analfabetos que tengo yo en mi comunidad autónoma
el que aquí vale todo y que la ley del mínimo esfuerzo y encima se aprueba sin pegar ni golpe. Y la pérdida de autoridad del maestro. Complejos que digo yo de joven democracia y cada vez más. Dicen que somos todos iguales ante la ley. Yo digo que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Y yo al ser padre de mi hijo, pues soy más igual que mi hijo. Y el maestro, al ser maestro del alumno, pues es más igual que el alumno. Entonces yo soy partidario de las formas, pero vamos a la época en que las formas no. Yo siempre lo digo a los chavales, cuando yo celebro juicio voy con mi toga, para demostrarle al niño que está ante el Poder Judicial. Pues el maestro tiene que tener su tarima, para demostrarle al maestro, al niño, que para estar a este lado de la tarima hacen falta muchos años y muchas horas de estudio. Luego no somos iguales, y si somos iguales, el maestro es más igual que el alumno. Pero esa autoridad del maestro la tienen que reconocer los hijos. Pero ¿cómo la van a reconocer los hijos si no se la creen los padres? ¿Y cómo van a reconocer los padres si no la reconocen ni los políticos? Si ahora ya pruebas por ley. Entonces así no va. Y eso lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Cuantos más jóvenes, más tontos, más analfabetos y más maleducados y más ignorantes. Y así vamos. Y después hablo por los problemas sociales que tenemos con el mundo de los menores. Aquí en Albacete, que ya por lo visto me meto con el tema del alcohol en los menores. Aquí el año pasado en Albacete podía beber por horas. ¿Pero qué por horas? El alcohol es una droga. A mí no me hacen falta estudios de la Universidad Autónoma ni Complutense de que los niños no deben de beber. Si eso lo digo yo, lo sé yo hace 20, 30 años. Yo vengo de la capital del botellón, que es Granada. Que éramos más conocidos en Granada por el botellón que por la Alhambra y por Sierra Nevada. 15 años nos costó quitar el botellón, ¿no? Y al día siguiente salió el sol. Y ahora hay que actuar contra los microbotellones, pero ya se ha dado un paso adelante. Es una vergüenza que en este país todas las fiestas populares y todas las fiestas de los santos pues son botellones institucionalizados. Que si la Montserrat, que si el Corpus, que si la Moreneta, que si la Virgen del Prado en Ciudad Real, botellones institucionalizados. Es una vergüenza. Yo tengo una esperanza, que vamos a ser laicos pronto, pues ya no va a haber ni Montserrat, ni San Fermín, ni la Pilarica, ni nada, que vamos a celebrar. El tema del alcohol, que no se debe beber alcohol en la vía pública. Mayores y menores, que se beban los bares como toda la vida se ha bebido. Y si un menor quiere beber, que su padre invita a todos los cubatas que le dé la gana en su casa en un bar. La hipocresía social, las drogas nuevas que tenemos. Es una vergüenza que personalidades de la televisión y jugadores de alto nivel estén anunciando páginas y juegos de apuestas. A ver quién mete los goles. Tenemos mucho menos ludópatas. A través de las máquinas y a través de las redes sociales, de los móviles. Yo tengo muchos padres que se están quejando de que sus cuentas corrientes están bajando como consecuencia de las apuestas que hacen sus hijos por internet. Y que el Casemiro o el de los viernes, el tal, está anunciando el 888 y el Casemiro va a ver que una vergüenza. ¿Qué valores estamos enseñando a los chavales? Un tema que ha bajado la pena, pero que se está subiendo y está haciendo un tremendo daño en la marihuana. Yo vengo de la capital también de la marihuana, Granada, que es la mejor marihuana de toda España, y producimos el 90%. Y lo digo, da gusto andar por Granada. Yo vivo al lado del Albaicín de Laza Grande y te coge un colocón cada vez que vas por allí, que es que da gloria bendita. Como el menor empieza a beber alcohol con 12, 13 años, empieza a tomar sus porros, su marihuana, está volviendo otra vez la heroína y está volviendo la cocaína. Esos chavales cuando llegan a los 16, 17 están más para allá que para acá y tenemos que internar mucho. Las nuevas tecnologías, otra droga. Y los móviles, eso nos está ocasionando 3 problemas. Es una droga. Es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos y es un instrumento muy peligroso para ser víctima de un delito. Y nadie dice nada. Regalo estrella de las Navidades. Móviles. Regalo estrella de las comuniones. Móviles. Yo tengo una esperanza. Que vamos a ser laicos. Y entonces ya no va a haber Navidades ni va a haber comuniones. Salvo en el Rincón de la Victoria, que te da el concejal la comunión civil. Que no sé en qué consistirá, previo pago 60 euros, como te dé el concejal un par de hostias, que es una comunión civil. Pero eso está ahí. Así estamos. Me llamaron la atención porque dije que las niñas se hacían fotos como putas. No me dieron a decir ni los chicos como putos. Pero es que es verdad. Droga, instrumento para cometer delitos e instrumento muy peligroso para ser víctima de los delitos. Acosos, agresiones contra el honor, contra la intimidad y esos delitos se están disparando. Y los padres no son conscientes de que nosotros respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Entonces llama la atención porque digo que hay que violar la intimidad de nuestros hijos. Pues claro que sí, como toda la vida. Nos han violado. Lo que pasa es que antes, ¿cómo te violaban la intimidad? Pues registrándote los bolsillos y la mesilla de noche y la cartera. Pero es que ahora la vida de un niño está en el móvil. Y cuando tú condenas a un padre y le dices al chaval, ¿tú tienes dinero? No, pues tienes que pagar tu padre.
Y cuando tú le metes a un padre una condena de 15.000 euros por indemnizar por daños contra el honor a la intimidad por unas fotos que ha difundido su hijo, la cara que se le pone, pues controla usted a su niño. Y si no, no le compre móvil, que es que no necesita ningún móvil. ¿A qué edad cree usted que habría que tener un móvil, por ejemplo? Cuando se lo pueda pagar él. Pero vamos, edad mínima, 14 años. Porque ya se le puede exigir una responsabilidad penal. Yo le quiero preguntar porque precisamente yo he visto en las noticias que un despacho de abogados ha ideado contratos entre padres e hijos, además de 2 rangos de edad, de los 7 a los 14 años y de los 14 a los 17, en los que establecer cuándo va a tener su primer móvil, cuándo tiene que recogerse la hora a tope. Eso lo vengo yo diciendo en la charla, en un documento que firmó una periodista estadounidense, que tú te pones en Google mamá iPhone y te sale el contrato de ese, ¿qué tal? Y eso está basado en eso. Y yo lo vengo diciendo hace muchísimos años en esas conferencias. Pero que no puede tener un móvil con menos de 14 años, que es que parece que tienen que estar más localizados que el Ministerio del Interior los niños. Pero ¿qué hace un niñato de 8 o 10 años con móviles y además de última generación? Mira, el otro día, en una entrevista de Canal Sur, una abuela se quejó de que sus hijos le habían comprado a su nieta con 4 años una tablet porque es que le agotaba la batería a la niña del móvil. ¿Pero dónde estamos? You said in the conversation with Joe Rogan that you would choose not to be gay if you could, and that everyone should. Can you expand on why this is and answer whether or not you think others can choose their orientation? So the gay lobby started a big lie in the 80s. Now, the religious right was saying that homosexuality was a sinful lifestyle choice. It was an immoral way to behave, an immoral set of decisions that you were making. It was based on Christian doctrine that, you hate the sin, not the sinner, right? So you can love this person, but what they do is not making God happy. So Christians would say homosexuality is a sinful lifestyle choice. The gay lobby were kind of stumped by this because, of course, according to Christians' own set of values, yeah, it is. There's no way you can go from that, really. So what they did is they kind of came up with this gay gene thing. It's like, wait a minute. What if we're like black people? What if we were born this way and we've got no way to change it? That would make everybody who doesn't like us into the most massive bigots. Let's go with that. So they invented Born This Way, which is now a cultural trope, even in, a couple of years ago in Lady Gaga's songs. But it's a lie, it's not true. The science suggests that it's a mixture of nature and nurture. Steven Pinker thinks it's mostly nurture. In my own experience, it's certainly mostly nurture. I think when I said on the show, if I could choose not to be gay, I probably would, I meant it because it's more difficult being homosexual. I mean, I get a lot of mileage out of it, but I'd quite like to have kids, and I'm not sure that I want to bring kids up in a gay household because so much of sexual orientation is nurture. I don't want to be responsible for, for him or her not having the best possible, easiest life. I mean, if we could choose, we would all have our children, heterosexual, if only to give them a happier, better chance in life, better start, to spare them pain. I do want to do, though? I do want to do that pray the gay away therapy, just to see if it works. Because lots of people say it works, and lots of people say it doesn't work. And people say it doesn't work, it's always bigoted, hateful, religious, nonsense. But there are just as many people who you will never hear about because the media doesn't want to report on them, who say, yeah, transform my life. I've got a wife and I've got kids and I'm happy now and I wasn't before. There are all kinds of explanations that the left will come up with as well, you've just internalized bigotry or whatever. But I'd quite like to try and see. Il mondo continua la sua corsa folle verso l'estensione dei cosiddetti diritti umani, che prevedono l'autodeterminazione assoluta, sganciata da qualunque valore fisso, calpestando, se occorre, la vita stessa. È questa la superstizione dei nostri giorni: credere che a maggiori diritti equivalga maggiore felicità. E più questa logica si imprime nelle coscienze, più il nostro mondo diventa infelice, con rapporti umani contrassegnati da fragilità e instabilità emotiva. Questo perché la felicità non è la risultante di più opzioni egoistiche tra cui scegliere, come nel menù di un ristorante, bensì è la risposta ad una responsabilità. E nel nostro mondo le responsabilità si stanno estinguendo e pertanto va estinguendosi anche la felicità. Ci si sposa e ci si lascia secondo il capriccio del momento, si resta incinta per un impulso e con uguale impulsività si opta per l'aborto. Si pretende di avere figli anche laddove la natura non lo permetterebbe. Si è del tutto indifferenti a qualunque legge morale, accettando solo di essere legge a se stessi. Per questo si preferisce un pallido cristianesimo tutto chino ai bisogni sociali dell'uomo e dimentico della portata soprannaturale che
il Vangelo custodisce. La Chiesa non è un onlus qualsiasi e dovrebbe preoccuparsi della salute delle anime. Ciò nonostante, negli ultimi anni la sua predicazione è diventata un'ossessiva cantilena mondana, non più un segno di contraddizione, ma l'affermazione dell'agenda dei potenti del mondo, che di fatti applaudono all'attuale pontificato come mai era accaduto in precedenza, e poiché esso dice ciò che loro vogliono sentir dire, non parlano più di ingerenza. Insomma, è ingerenza soltanto quando un papa è in disaccordo con le scelte politiche di una nazione. Se si dimostra d'accordo, ha invece tutto il diritto di esprimerlo. Tanto più siamo stati sconvolti quando proprio in quest'anno, in una dimensione per noi inimmaginabile, siamo venuti a conoscenza di abusi contro i minori commessi da sacerdoti che stravolgono il sacramento e nel suo contrario, sotto il manto del sacro, feriscono profondamente la persona umana nella sua infanzia e gli recano un danno per tutta la vita. In questo contesto mi è venuta in mente una visione di Sant'Ildegarda di Bingen che descrive in modo sconvolgente ciò che abbiamo vissuto in quest'anno. Cito: nell'anno 1170, dopo la nascita di Cristo, ero per un lungo tempo malata a letto. Allora, fisicamente e mentalmente sveglia, vidi una donna di una bellezza tale che la mente umana non è in grado di comprendere. La sua figura si ergeva dalla terra fino al cielo, il suo volto brillava di uno splendore sublime, il suo occhio era rivolto al cielo, era vestita di una veste luminosa e raggiante di sete bianca e di un mantello garnito di pietre preziose. Ai piedi calzava scarpe di onice, ma il suo volto era cosparso di polvere. Il suo vestito dal lato destro era strappato, anche il mantello aveva perso la sua bellezza singolare e le sue scarpe erano insudigiate dal di sopra. Con voce alta e lamentosa la donna gridò verso il cielo: ascolta, o cielo, il mio volto è imbattato, affliggi, o terra, il mio vestito è strappato. Trema, o abisso, le mie scarpe sono insudiciate. E proseguì: ero nascosto nel cuore del Padre finché il figlio dell'uomo, concepito e partorito nella verginità, sparse il suo sangue. Con questo sangue, quale sua dote, mi ha preso come sua sposa. Le stimmate del mio sposo rimangono fresche e aperte finché sono aperte le ferite dei peccati degli uomini. Proprio questo, restare aperte delle ferite di Cristo, è la colpa dei sacerdoti. Essi stracciano la mia veste, poiché sono trasgressori della legge, del Vangelo e del loro dovere sacerdotale. Tolgono lo splendore al mio mantello, perché trascurano totalmente i precetti loro imposti. Insudiciano le mie scarpe, perché non camminano sulle vie diritte, cioè su quelle dure e severe della giustizia, e anche non danno un buon esempio ai loro sudditi. Tuttavia trovo in alcune lo splendore della verità. E sentii una voce dal cielo che diceva: questa immagine rappresenta la Chiesa. Per questo, o essere umano, che vedi tutto ciò e che ascolti le parole di lamento, annuncialo ai sacerdoti, che sono destinati alla guida e all'istruzione del popolo di Dio, e ai quali, come agli Apostoli, è stato detto: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Nella visione di Santa Ildegarda il volto della Chiesa è coperto di polvere. Ed è così che noi l'abbiamo visto: il suo vestito è strappato per la colpa dei sacerdoti. Così come lei l'ha visto ed espresso, l'abbiamo vissuto in quest'anno. Dobbiamo accogliere questa umiliazione come una esortazione alla verità e una chiamata al rinnovamento. Solo la verità salva. Dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare per riparare il più possibile l'ingiustizia avvenuta. Dobbiamo chiederci che cosa era sbagliato nel nostro annuncio, nell'intero nostro modo di configurare l'essere cristiano, così che una tale cosa potesse accadere. Dobbiamo trovare una nuova risolutezza nella fede e nel bene. Dobbiamo essere capaci di penitenza.
Dobbiamo sforzarci di tentare tutto il possibile nella preparazione del sacerdozio perché una tale cosa non possa più succedere. Ma è questo anche il luogo per ringraziare di cuore tutti coloro che si impegnano per aiutare le vittime e per ridare loro la fiducia nella Chiesa, la capacità di credere al suo messaggio. Nei miei incontri con le vittime di questo peccato ho sempre trovato anche persone che con grande dedizione stanno a fianco di chi soffre e ha subito danno. E questa è l'occasione per ringraziare anche i tanti buoni sacerdoti che trasmettono in umiltà e fedeltà la bontà del Signore e in mezzo alle devastazioni sono testimoni della bellezza non perduta del sacerdozio. Siamo consapevoli della particolare gravità di questo peccato commesso da sacerdoti e della nostra corrispondente responsabilità. Ma non possiamo neppure tacere circa il contesto del nostro tempo in cui è dato vedere questi avvenimenti. Esiste un mercato della pornografia concernente i bambini che in qualche modo sembra essere considerato sempre più dalla società come una cosa normale. La devastazione psicologica di bambini in cui persone umane sono ridotte ad articolo di mercato è uno spaventoso segno dei tempi. Da vescovi di paesi del terzo mondo sente sempre di nuovo come il turismo sessuale minaccia un'intera generazione e la danneggia nella sua libertà e nella sua dignità umana. L'Apocalisse di San Giovanni annovera tra i grandi peccati di Babilonia, simbolo delle grandi città irreligiose del mondo, il fatto di esercitare il commercio dei corpi e delle anime e di farne una merce. In questo contesto si pone anche il problema della droga che con forza crescente stende i suoi tentacoli di polipo intorno all'intero globo terrestre, espressione eloquente della dittatura di Mammona che perverte l'uomo. Ogni piacere diventa insufficiente e l'eccesso nell'inganno dell'ebbrezza diventa una violenza che dilania intere regioni, e questo in nome di un fatale fraintendimento della libertà, in cui proprio la libertà dell'uomo viene minata e alla fine annullata del tutto. Per opporci a queste forze dobbiamo accettare uno sguardo sui loro fondamenti ideologici. Negli anni 70 la pedofilia venne teorizzata come una cosa del tutto conforme all'uomo e anche al bambino. Questo però faceva parte di una perversione di fondo del concetto di ethos. Si asseriva, persino nell'ambito della teologia cattolica, che non esisterebbero né il male in sé né il bene in sé. Esisterebbe soltanto un meglio di e un peggio di. Niente sarebbe in se stesso bene o male. Tutto dipenderebbe dalle circostanze e dal fine inteso. A seconda degli scopi e delle circostanze, tutto potrebbe essere bene o anche male. La morale viene sostituita da un calcolo delle conseguenze e con ciò cessa di esistere. Gli effetti di tale teoria sono oggi evidenti. Contro di essi Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Veritatis Splendor del 1993, indicò con forza profetica, nella grande tradizione razionale dell'ethos cristiano, le basi essenziali e permanenti dell'agire morale. Questo testo oggi deve essere messo nuovamente al centro come cammino nella formazione della coscienza. È nostra responsabilità rendere nuovamente udibili e comprensibili tra gli uomini questi criteri come vie della vera umanità nel contesto della preoccupazione per l'uomo nella quale siamo immersi.